Quisiera llevarle a el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Y vamos a leer hasta el capítulo 9, verso 3. Si está usando una Biblia Scofield, es página 510. Nehemías en el Antiguo Testamento. Cuando ya no oiga páginas es de que ya están listos. Página 510 en la Biblia Scofield. Venido el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. El día 24 del mismo mes
se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Padre celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por la libertad que tenemos de poseer una Biblia, Señor, de tener acceso libre a tu palabra en cualquier momento, sin temor, Señor, de que nos van a apresar o nos van a matar, como en tantos otros países, Señor. Pero Padre, más que todo te pedimos en esta mañana, para que tú nos hagas consciente de la gran responsabilidad que has puesto en nuestras manos al darnos una Biblia, Señor. Que nosotros seamos, Padre, responsables y podamos escudriñar, podamos buscar con ahínco, Señor, las verdades que este libro nos tiene preparadas, Señor. Te pedimos, Padre, que aprendamos a respetar y a valorar dignamente este libro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cuando salgo a visitar los hogares, a compartir el Evangelio, y empezamos a hablar de las cosas de Dios, una de las respuestas más comunes que yo encuentro es aquella respuesta de: yo no creo en la Biblia. Casi siempre expresada por gente ignorante que lo único que anda haciendo es buscar una razón para no escuchar el Evangelio. Y digo esto porque su ignorancia se presenta cuando les hago la pregunta: ¿en qué parte de la Biblia tú no crees? Y no saben qué responder. O les pregunto: ¿la has leído? Y dicen: no, pero no creo en ella. ¿Cómo puede una persona decir no creo en la Biblia cuando no conoce la Biblia? La verdad es puras excusas nomás. Para su información, este libro, la palabra de Dios, es el libro mayor vendido en toda la historia. Ni que pusiéramos todos los libros de los escritores más famosos juntos y lo comparáramos con la Biblia, ninguno de ellos, ni todos juntos, se han vendido tanto como este libro. Y esas son buenas noticias, pero al mismo tiempo también malas noticias. Eso quiere decir que en una gran mayoría de hogares hay por lo menos una copia de las Sagradas Escrituras. Lo triste del caso es de que en la gran mayoría de esos hogares la ignorancia todavía está presente. Porque la Biblia la han comprado quizás como un amuleto. Piensa que poseyendo una Biblia van a ser bendecidos por Dios. Otros porque se la regalaron. Otros porque la tienen de adorno en su biblioteca para dar la impresión de que son gente culta. Otros porque la ocupan para detener la ventana que ya se le arruinó el cerrojo y de esa manera la usan. Pero la ignorancia está siempre presente. Y es triste, hermanos, es triste mencionar el hecho que aún en las casas de cristianos esa ignorancia está presente. No me extraña que entre los incrédulos este libro sea despreciado o menospreciado. Pero cuando la Biblia está presente en los hogares de los cristianos y los cristianos siguen teniendo esta Biblia como un amuleto únicamente, no como algo a lo cual tienen que recurrir diariamente para respuesta a sus problemas, entonces las cosas están muy, muy mal, hermanos. Y probablemente esa sea la situación suya. Probablemente usted venga a la iglesia el día domingo y ese es el único día en que usted lee este libro. Y quizás ni lo lee, solo lo escucha cuando el pastor lo lee. Quisiera esta mañana hablarle a usted del tema el cristiano y la Biblia. El cristiano y la Biblia. El pueblo de Israel, por ignorar las escrituras voluntaria o involuntariamente, habían caído en el pecado de la idolatría, habían desobedecido las leyes de Dios. Y como consecuencia, Dios había pronosticado o profetizado a este pueblo que habrían de ir en cautividad porque se habían apartado de los estatutos del Señor.
Dicho y hecho, el Señor cumple su palabra. Israel fue deportado a Siria. Judá fue deportado a Babilonia. Y después de 70 años de cautividad en Babilonia, probablemente ignorando todavía lo que este libro decía, se les permitió regresar debido a las oraciones de algunos hombres de Dios que estaban allá en Babilonia, como Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Primero regresó un grupo dirigido por Zorobabel y Esdras a reconstruir el templo que la misma Babilonia había destruido. Con el tiempo, cuando el templo había sido casi reconstruido ya, regresó Nehemías, que es el que está escribiendo esto, con el propósito de reconstruir las murallas que estaban alrededor de la ciudad de Jerusalén. Pero aparentemente, estos israelitas, estos judíos, llegaron a entender que de nada servía tener un templo, que de nada servía tener una ciudad protegida de los enemigos, cuando en sus corazones todavía estaban desprotegidos porque no conocían este libro. Se habían apartado por tantos años, pero Nehemías entendió que la iglesia no la hacía el edificio. Nehemías entendió que el hogar no lo hacía la casa. Nehemías entendió que para que hubiera un verdadero hogar, que hubiera una verdadera iglesia, tenía que estar centrada en la palabra del Señor. Muchas congregaciones ahora lo que menos se predica es este libro. Ahora se predica de política, se predica del aborto, se predica de tonterías, pero no de este libro. Aquí en esta iglesia nos hacemos llamar iglesia bíblica fundamental, porque estamos fundamentados en la única y verdadera palabra de Dios. Pero Nehemías, al entender eso, se dio cuenta: este pueblo ha sufrido porque se ha apartado de este libro, y yo no puedo permitir que este pueblo siga en la misma condición. Voy a traer ese libro de regreso a este pueblo para que este pueblo no vuelva a caer en cautividad. Y es así como mandan a traer a Esdras el libro de la ley de Moisés. Empieza a leerlo y entonces el pueblo empieza a responder con sus acciones, con sus actitudes, con sus cambios de vida. Y aquí en este pasaje que acabo de leer, encontramos nosotros representados varios principios que deben de regir en la vida del cristiano en su relación con las Escrituras. Como dije, la Biblia no es para tenerla de adorno. A veces yo puedo saber la condición espiritual de una persona cuando veo su Biblia. Cuando veo que las páginas todavía están pegadas. ¿Se ha fijado que cuando las Biblias vienen nuevas hay que tratar de despegar las páginas? Eso me dice cómo está la condición espiritual de su corazón. Y el pueblo de Israel estaba mal espiritualmente. Y si la iglesia está mal, es porque se ha apartado o se ha alejado o se ha enfriado de leer este libro. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los principios que encontramos acá? Miren el verso 3, encontramos el primero. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Sabe cuál es el principio que yo encuentro en ese verso? Que este libro merece reverencia. Que cuando este libro se abre, nosotros tenemos que tener una actitud de respeto hacia este libro. A veces en los hogares encontramos las Biblias tiradas. Gran lección la que nos dan los musulmanes. Y no quiero decir que por eso usted está guardando las Escrituras, pero los musulmanes nunca van a poner el Corán en el suelo. ¿Sabe por qué? Por el respeto que le tienen a ese libro. Ahora, no quiere decir que si yo pongo este libro en el suelo estoy pecando, pero lo que quiero decir es que nosotros no apreciamos lo que este libro vale. No le damos la reverencia que merece. Mire algunos principios ahí, en ese verso.
¿De cuándo a cuándo leyó Esdras la palabra de Dios? ¿Desde qué? Desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía. Hermanos, 6 horas leyendo las escrituras. Y el pueblo estaba atento sin importar la duración de lo que el hombre estaba leyendo. A veces nosotros venimos aquí a la iglesia y ¿a qué horas comienza? A tal hora. ¿Y a qué horas termina? Y van llegando ahí por las 12 del mediodía y ven el reloj y ¿a qué horas irá a terminar este pastor? Mire, este hombre estaba leyendo desde el alba hasta el mediodía y todo el pueblo estaba atento. Quiere decir que tenían su atención centrada en la palabra que estaban escuchando. Muchas veces los cristianos vienen a la iglesia y en lo que menos están pensando es en lo que está diciendo la Biblia. Están pensando en el novio, están pensando en que tienen que ir a trabajar extra, están pensando en el compromiso social que tienen después de la iglesia, están pensando en los tacos al pastor que se van a ir a comer, pero no están pensando qué es lo que Dios me está diciendo a mí en la palabra de Dios. Dijo una diácono una vez al pastor: pastor, le quedan 5 minutos. Yo no digo que no debe de haber orden en la iglesia. El espíritu es un espíritu de orden, ¿verdad? Pero ya cuando le empiezan a decir, te quedan 3 minutos. ¿Y qué si el espíritu quiere que yo hable más? ¿Qué si me sucede como aquel pastor que dijo, bueno, esta mañana voy a predicar unas 3 horas? Y se levanta uno de los diáconos espirituales allá atrás, dice, pastor, usted predique todo lo que usted quiera, al cabo que yo a las 12 me voy. Y a veces nosotros venimos con una actitud similar a la iglesia, venimos nomás a cumplir, a cumplir. Y eso es parte de la irreverencia. Ahora, mire lo que dice ahí. En presencia de hombres y de mujeres, ¿y qué? Y de todos los que podían entender. Ahí hay algo en cuanto a la reverencia a la palabra de Dios. Algunas veces las mamás se me han enojado porque no las hemos dejado entrar con bebés. Los bebés no pueden entender, hermanos. ¿Sabe qué es lo único que los bebés pueden hacer? Distraer. Pero entender no. De nada sirve que usted traiga a su recién nacido aquí al auditorio a escuchar la palabra de Dios, si él no entiende. Creemos que cuando ya van a la escuela y pueden sentarse una media hora sin estar molestando, ya están en capacidad de entender. Pero no queremos que esté el bebé llorando ahí y usted haciendo el gugu dada. Usted está en otra onda. Si estamos hablando de la palabra de Dios, yo no quiero que usted se distraiga por culpa de una madre que no quiere dejar a su bebé en la guardería. ¿Por qué? Porque yo pienso que este libro merece reverencia. Y aún muchachitos ya grandes, ahí están en su onda también, cuando deberían de estar poniendo atención a la palabra de Dios. Dice ahí en el verso 5: abrió pues Esdras el libro delante de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Atento no quiere decir presente, como estaba diciendo el hermano hace unos minutos. A veces uno puede detectar en la mirada de la persona si te están poniendo atención. Y a veces yo hago a propósito, cambio la conversación, a ver qué me dice, a ver si está en la onda. Estaban perdidos. Venga a escuchar atentamente la palabra de Dios. Y hablando de esa reverencia, mire lo que dice el verso 7. Al final. Y el pueblo estaba, ¿qué? ¿Atento dónde? En su lugar. Si este libro merece reverencia, vaya al baño antes de entrar. Tome agua, tómese toda el agua que quiera antes de entrar.
Queremos que cuando este libro se abra, no empiecen los niños para arriba y para abajo. Queremos mostrar respeto a la palabra de Dios. Parece que me paro en algunos cuantos callos, ¿verdad, señoritas? Pero este libro merece reverencia. ¿Por qué el pueblo estaba sufriendo las consecuencias? Porque se habían apartado de este libro. Este libro ya no era importante para ellos. Otro principio más. En el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Cuando la palabra se lee, hermanos, la palabra nos incita, nos provoca a nosotros a adorar de corazón al Dios Todopoderoso. A veces la palabra penetra, ¿verdad? Como dice Hebreos, es viva y eficaz y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Y duele, pero nos provoca la adoración. Dice que todo el pueblo, cuando escucharon, levantaron sus manos, se postraban en tierra, decían amén, amén, gloria al Señor. ¿O para qué se ha escrito esto? ¿Qué dice Juan 20:31, uno de los niños de Aguana? No, Juan 20:31, y estas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y creyendo tengáis vida eterna. O sea que este libro se escribió para que nosotros nos hagamos hijos de Dios y aprendamos a adorarle de todo corazón. ¿Sí o no? Amén. ¿Para qué fue hecha la creación? ¿Para qué fue hecho el hombre? Para adorar al Dios Todopoderoso. Y este libro nos da instrucciones, nos despierta el alma, nos despierta el corazón, penetra para que nosotros aprendamos a adorar de corazón, hermanos. Todo el pueblo decía amén, amén. Y yo pienso que si Esdras hubiera dicho, bueno, y nos ponemos de pie y vamos a cantar gloria, gloria, aleluya, yo creo que todo el pueblo lo hubiera cantado. Pero ¿qué si no tengo buena voz? Cuando el corazón quiere adorar, ¿qué importa la voz? Y si no, óigame a mí. Si fuera por voz, ya lo hubiera corrido yo a usted cuando yo canto, porque da miedo mi voz, pero yo le canto de corazón. Yo quiero que el Señor se dé cuenta, Él lo sabe, ¿verdad? Que quiero cantarle con voz fuerte, que sale de mi corazón. Yo pienso que aquel que no adora de corazón o no canta con gozo al Señor, o con voz fuerte, o le da pena cantar, es porque no hay un espíritu de agradecimiento en él. Eso es lo que sucede. Cuando este libro se abre, nos provoca a adorar a Dios. Amén, amén. Amén, amén. En el verso 7 al verso 9 encontramos otro principio. Los levitas, y da varios nombres ahí, tenían un trabajo. ¿Qué hacían? Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento. Y el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y luego en el verso 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y los escribas y los levitas, el escriba y los levitas, hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Cuando este libro se predica, hermanos, debe de ponerse de manera que se entienda. Si no, estamos perdiendo el tiempo. La gente tiene que entender el contexto, tiene que entender el trasfondo de lo que está sucediendo y tiene que entender los principios que el Señor está poniendo en ese pasaje. Dice que los levitas hacían entender. Ahora, fíjese en cuanto a eso de entender. Mire a quién le estaban predicando inicialmente en el verso 1.
¿Los hijos de Israel? ¿A quién? A todo el pueblo. O sea, que cuando exponemos la palabra para que se entienda, nosotros tenemos que entender que es necesario que se predique en público. Que eso es lo que tenemos aquí, una predicación de la palabra, una exposición de la palabra al pueblo en general, ¿verdad? Pero en el pueblo tenemos diferentes niveles de madurez, diferentes niveles de crecimiento, y es necesario que también la palabra se exponga al nivel de las personas. Puede que tengamos unos bien maduros ya acá, hay que exponerla a su nivel. Puede que tengamos unos niños, también hay que exponerla a su nivel. Hay que poner las galletitas en el estante de más de abajo para que todos puedan agarrarlas. Primero al público en general, pero miren el verso 13. Al día siguiente dice, se reunió todo el pueblo. Oh, no, ¿verdad? Parece que sí están leyendo. ¿Se reunieron quiénes? Los cabezas de familias, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, ¿para qué? Para entender las palabras de la ley. O sea, que la predicación en general solo era una parte de la exposición. La otra era en grupos más pequeños. Y mire qué interesante que en este caso fue expuesta a las cabezas de familia. Las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Y por eso los hogares andan mal. Y por eso las naciones andan mal, porque los cabezas de familia, que deberían de ser los que dan el ejemplo en entender, en buscar la escritura, son los que menos lo están haciendo. Vaya hijo, vaya a la iglesia. ¿Por qué no dice vamos a la iglesia? ¿Por qué no dice vamos a leer las escrituras, hijos? ¿Por qué no dice vamos a adorar a Dios? Estos entendieron la responsabilidad que tenían como padres, como cabezas de familia, y fueron donde Esdras, enséñanos más de la palabra, danos un estudio bíblico. Por eso tenemos la escuela dominical, para enseñar a los niños. Por eso tenemos los grupos de estudio de los miércoles, para enseñar a los adultos. Por eso tenemos el culto de celebración y adoración el domingo, para enseñar a todo el pueblo. Queremos que se exponga de manera que todos la entiendan, hermanos. Y en el verso 18, hablando de ser expuesta para que se entienda, dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Cuando hablamos de exponer la Biblia para que se entienda, estamos hablando también de que debe ser predicada con regularidad o leída con regularidad. Todos los días Esdras estaba enseñándoles. Todos los días nosotros deberíamos de ir a la sagrada palabra de Dios y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Pero ¿qué dije un día de estos? Hace unos cuantos domingos, que muchos cristianos no solo son dominicales en cuanto a asistencia, sino que son dominicales en cuanto a la lectura de la palabra. Léala, devórela, cómasela. Como decía Jeremías, me comí el rollo de la ley. A veces las mujeres son buenas para comerse unos rollos, ¿verdad? Oí acerca de una palabra que usan en ciertas regiones de México. El rollo es ¿el qué? El chisme. Devorado este libro con regularidad. Hermanos, cómprese un pan diario, el librito ese, y lea aunque sea unos 3 versículos al día, pero lea con regularidad. Aprecie este libro, sáquele el jugo. Y va a ver cómo usted va a empezar a crecer espiritualmente. Va a ver cómo su hogar va a empezar a mejorar. Va a ver cómo su iglesia va a empezar a hacer muchas cosas grandes para Dios. Va a ver cómo su comunidad va a empezar a cambiar cuando usted esté constante en este libro. Porque usted va a empezar a cambiar. Luego en el verso 10 al 12, el pueblo estaba llorando ahí,
Viene Nehemías y le dice: vayan, coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y luego en el verso 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El principio que veo ahí encerrado es de que cuando nosotros leemos este libro nos incita a deshacernos del egoísmo. Nehemías les dijo: vayan y celebren, pero no celebren ustedes solos. Vayan y compartan con aquellos que no tienen nada preparado. Vayan y denle a aquellos que tienen necesidad y desen una celebración grande, porque ahora es día dedicado al Señor. Y mire qué bonita costumbre es cuando uno se agarra a una familia de la iglesia el día domingo y dice: día santo es al Señor, vente, vamos a comer a mi casa. O vente, te invito a comer a un restaurante, a pasar ese tiempo de compañerismo, a disfrutar del gozo que el Señor nos da, sin egoísmo. Pero vivimos en una sociedad en la cual cada quien busca su propia conveniencia. Ahora invitamos a las personas a los restaurantes, pero ya vamos con la condición de que va a ser de acuerdo a la ley de Esparta. Cada quien paga lo que se come. No, debemos de quitarnos. Hermanos, si cuando nosotros leemos este libro y nos damos cuenta que Cristo Jesús se entregó por nosotros, que no debía haberlo hecho, sin egoísmo, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? No podemos estar pensando únicamente para adentro. El cristiano que lee la Escritura no debe ser un cristiano que es como el asadón. Al contrario, debe ser como una pala, para afuera. Vayan y compartan, dice. Cuando usted sepa de alguna familia que está en necesidad, vea de qué manera usted puede llevarle un poco de comida. Vea de qué manera puede meterle un billete en una tarjeta. Tal vez están necesitando dinero. Pero eso solo lo produce el continuo contacto con este libro, hermanos. Eso solo Dios lo puede producir por medio de su palabra. Quitarnos el egoísmo. Nos incita a quitarnos el egoísmo de la salvación también. Yo no puedo leer este libro y no compartir el evangelio. Yo no puedo guardármelo únicamente para mí, ya soy salvo, allá ellos que se pierdan, no. Este libro, cada vez que lo leo, me fomenta más la responsabilidad que tengo de llevar el evangelio. La Biblia debe ser motivo de alegría el leerla. En el verso 12, en la segunda parte dice que se fueron a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y en el verso 17 dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y habitó en tabernáculos, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. O sea, hermanos, que leer este libro no debería de ser una carga para nosotros. Ay, tengo que leer la Biblia. ¿Se te hace una carga leer el periódico? Tengo que leer el periódico. Yo nunca he visto a alguien que haya dicho así. Pero lo agarras y te lo comes, lo devoras. Leer la Biblia tampoco debería ser una carga, debería de ser motivo de alegría. Qué bueno que tengo una Biblia, qué bueno que voy a leerla. Hubo grande alegría, dice ahí. ¿Por qué? Porque habían entendido la palabra de Dios. Alegría de leerla, alegría de escucharla. Yo pienso que alguna vez tú ya has de haber pensado: ya va a empezar el pastor otra vez a predicar. Esdras estaba predicando y todo el mundo estaba atento. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido una cosa: era Dios el que les estaba hablando a ellos, no era Esdras.
Era la palabra de Dios, no era la palabra de Esdras. Yo no escribí este libro, yo únicamente lo predico. Pero había alegría de leerla, de escucharla, pero más que todo de entenderla. Porque de nada sirve que la escuches y te vayas vacío como cuando ibas a la iglesia católica. ¿Sí o no? O regresabas bien lleno. Qué bueno los principios que aprendí ahora de la palabra. Y peor cuando te la daban en latín. Y Domini Sancti. No, si este libro es para que lo entendamos, hermanos. Para que nos dé gozo. No para que sea una carga. Me hace acordar de una señorita que en una ocasión leyó un libro. Y después de que terminó de leer ese libro, su opinión fue: este es el libro más aburrido y más chueco o feo que yo haya leído en toda mi vida. Con el tiempo, esta muchacha conoció a un joven, comenzaron a conocerse más, llegaron a tener una relación de noviazgo y se comprometieron. Sucedió que la señorita fue a visitar la casa del novio y, contemplando la biblioteca del novio, le dijo: mira, qué casualidad, hace años yo leí un libro escrito por un hombre que tenía tu mismo nombre y las iniciales eran exactamente las tuyas. Y su prometido le dijo: no es coincidencia, ese libro lo escribí yo. ¿Sabe qué causó eso? Que esa muchacha fue de regreso a su casa y esa muchacha ahora se desvelaba leyendo ese libro. Y ahora ya no era el libro más aburrido que había escuchado, ahora era el libro más emocionante y más lindo que haya tenido en sus manos. ¿Sabe cuál era la diferencia? Que ahora estaba enamorada del autor. Ya. ¿Y sabes por qué este libro a veces se te hace aburrido? Porque no estás enamorado del autor. Si acaso lo lees 5 minutos es mucho. Pero hermanos, de nada serviría leerla, de nada serviría escucharla, de nada serviría entenderla si eso no afecta a nuestras vidas. Por aquí entra y por aquí sale. Este libro tiene un propósito. ¿Por qué Israel se encontraba como estaba? ¿Porque no conocían la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no la aplicaban en sus vidas, hermanos. Y mi deseo como pastor es de que cada domingo que usted sale por esas puertas, usted se lleve algo de aquí que usted pueda aplicar en sus vidas. Y por no haberla aplicado por tantos años, estaban bien hundidos ahora, sufriendo. Pero mire lo que dice ahí en el verso 14. Hallaron escrito en la ley de Jehová, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos y en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen pasar y a saber y pasar pregón por todas las ciudades, diciendo: salgan al monte, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, y hagan tabernáculos como está escrito. Y el pueblo fue, trajeron ramas, hicieron tabernáculos sobre sus terrados, en sus patios, en la casa de Dios, en las plazas, y toda la congregación habitó en tabernáculos, porque desde los días de Josué hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Sabe cuándo habían sido los días de Josué? Hacía más de 1000 años. Y por más de 1000 años ese pueblo no había aplicado, no había obedecido este libro. La iglesia de la cual muchos de ustedes proceden está en la misma situación. Por miles de años este libro
solo ha sido una decoración, no se ha aplicado. Y con eso quiero decir, hermanos, que la Biblia demanda aplicación y obediencia. Que lo que aprendes lo pongas en práctica. No vayas a creer que con solo estártela frotando en la cabeza, los principios bíblicos van a ser absorbidos por inducción y luego de repente ya tú eres una persona mejor. No, necesita obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cada vez que tú vengas a este libro, ven con la actitud de: Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Que esto que tú me vas a enseñar, Señor, yo lo pueda poner en práctica cuanto antes. Mire, los líderes de la casa fueron los que encontraron eso de los tabernáculos. Y yo pienso que dijeron: ¡y qué regada! Por 1000 años no hemos hecho esto, no hemos obedecido al Señor. Vayan y anuncien, pregonen, anuncien por todo el mundo que recojan ramas y que lo hagan como dice la Escritura. Y ellos eran los jefes. Y el pueblo lo hizo, y después de que lo hizo, dice, hubo gran alegría. Yo creo que uno de los gozos más lindos del cristiano es el saber: estoy obedeciendo a mi Dios. Como dice aquel canto, it is well with my soul, está bien con mi alma. El saber estoy en buena relación con Él. Eso es uno de los mejores gozos. Y por último, la Biblia no solo demanda obediencia, sino que la Biblia nos guía al arrepentimiento. En el capítulo 9 dice: en el día 24 del mismo mes. Ahora, quizás antes de leer eso, quiero que vea en el verso 9, al final del verso 9. Nehemías les está diciendo: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿qué? Lloraba oyendo las palabras de la ley. Yo no creo que haya sido un lloro de gozo, porque a veces uno llora de alegría, ¿verdad? Yo no creo que haya sido eso. La palabra estaba penetrando. La palabra estaba llegando al corazón y les estaba haciendo ver su desobediencia por cientos de años. Y luego en el verso 1 del capítulo 9 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel con ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Se echaban tierra en la cabeza como una muestra de tristeza. El cilicio era un vestido hecho de pelo de cabra negro. Como cuando a una persona se le muere a alguien y se viste de negro, está diciendo: ando con tristeza. Pues dice que se pusieron cilicio, se echaron tierra en la cabeza y ayunaron. Y ya se había apartado de los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Qué es lo primero que vemos cuando digo que la Biblia guía al arrepentimiento? Hermanos, este libro nos provoca lágrimas. Lágrimas de gozo, pero también lágrimas de arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios como un dedo te señala diciendo: estás en pecado. Como decía aquel gran hombre de Dios: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Ahí vemos a un pueblo llorando, hermanos. Un pueblo convencido de su pecado, de su desobediencia, de su alejamiento de Dios, de su infame situación. La palabra había hecho efecto ya, y lloraban desconsoladamente. Yo no sé si usted llora por su pecado, pero debería de llorar. Debería de dolerle el saber que usted ha pisoteado el nombre de Cristo otra vez más. Lloraban desconsoladamente. Pero no basta con llorar. A veces pensamos: ya lloré, ya se arregló todo. No. ¿Qué hicieron en el verso 2 del capítulo 9?
Dios no perdona tus pecados nomás porque te ve llorando. Dice ahí que confesaron su pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No basta con llorar. A veces los hijos así quieren arreglar las cosas con sus papás, ¿verdad? Armo una gran llorazón y así a mi papá ya no me va a hacer nada, o ya todo va a regresar a la normalidad. ¿Qué cuesta decir como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo? Cuesta, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuesta, hermanos. Pero esas lágrimas deben de llevarnos a nosotros a la confesión de nuestros pecados. Y esa confesión de pecados debe de llevarnos a nosotros a cambiar nuestras vidas. Porque no podemos venir al Señor diciendo: Señor, confieso que he pecado, confieso que he robado, y al día siguiente estamos otra vez robando. Al cabo que Dios me perdona. Señor, robé otra vez, perdóname, y seguimos robando. No, la Biblia demanda cambio, hermanos. Demanda cambio de actitud, demanda cambio de sentimiento, demanda cambio de acción. Para eso está este libro, para eso lo tenemos como cristianos, para que cambie, para que transforme nuestras vidas. No solo para que nos haga llorar, para que cambie nuestras vidas. Una pareja, y con esto termino, de incrédulos, ateos hasta cierto punto. El marido en una ocasión decidió leer este libro y empezó a leerlo. Ya tenía un par de semanas leyéndolo y le dice a su esposa: querida, si este libro está correcto, entonces estamos mal. Y ahí quedó la cosa. Siguió leyendo. A las semanas le dice otra vez: querida, si este libro está correcto, estamos perdidos. Nos merecemos el infierno. Siguió leyendo otras cuantas semanas más. Y por último dijo: querida, si este libro está correcto, podemos ser salvos. Y fueron salvos. Aceptaron a Cristo y cambiaron su vida. ¿Por qué? Por el poder de la palabra, hermanos. Hermanos, démosle reverencia. No reverencia de qué. No. Demostremos que la respetamos cuando la leemos, cuando la aplicamos, cuando la predicamos, cuando la aplicamos en nuestras vidas para producir cambios para bien. Entonces vamos a haber demostrado que sí tenemos una buena relación con esta santa palabra. Entonces va a ser una palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Padre Celestial, gracias por este mensaje que nos has traído. Gracias, Señor, por tocar los corazones aquí presentes. Bendice, Señor, esta invitación que voy a hacer. Yo sé que Dios le ha hablado, pero yo quisiera desafiarle a usted por medio de una invitación. Con su cabeza inclinada, con sus ojos cerrados, quisiera invitarle a ver si usted está dispuesto a tomar el desafío de leer este libro todos los días, por 30 días. No quiero decirle para siempre, porque yo sé que va a fallar y eso lo va a incitar a usted a no hacer una decisión. Pero quiero desafiarle a ver si usted tiene el valor de comprometerse con Dios, que por 30 días a partir de ahora o a partir de mañana, yo voy a leer las Escrituras todos los días, aunque sea un pedacito, aunque sea unos cuantos versículos, pero por 30 días consecutivos yo voy a pasar tiempo en la Escritura. Dios te bendiga, hermano, por esa decisión. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Veo bastantes manos haciendo un compromiso con Dios, diciendo: Señor, voy a leer tu palabra 30 días consecutivos, aunque sea un pedacito.
Levante su mano, mantenga su mano levantada. Veo bastantes personas haciendo un compromiso con Dios, diciendo: voy a leer tu palabra, Señor. Quiero respetarla, quiero obedecerla, quiero aplicarla. Ahora, si usted no le da vergüenza, ¿por qué no viene al frente, se arrodilla delante de Dios y le dice: Señor, aquí estoy. Yo quiero tomar ese compromiso. Estoy comprometiéndome contigo, Señor, no con esta iglesia, no con el pastor, pero yo necesito leer tu palabra. Yo necesito que tu palabra cambie mi hogar, cambie mi vida, cambie mis actitudes. Señor, yo quiero hacer ese compromiso. 30 días. Yo sé que tú vas a honrar esta decisión, Señor. Yo sé que vas a cambiar muchas áreas de mi vida. Quiero hacer una decisión, Señor. Y si no quiere ponerse de pie, ahí donde está, póngase de rodillas, pero haga un compromiso con su Señor. Dígale: Padre, por mucho tiempo no he apreciado este libro. He sido un cristiano que lee la Biblia una vez a la semana, o quizás ni siquiera una vez a la semana, pero Señor, aquí comienzo de nuevo. Ahora voy a comenzar, aunque sea un poco, por 30 días. Ese es mi compromiso contigo, Señor. Mejórame, cámbiame, dame un amor especial por este libro, que realmente no sea una carga para mí, sino sea un gozo el venir delante de tu presencia para que tú me hables, Señor. Dame las fuerzas, dame la sabiduría para organizar mi tiempo. Haz de esto una prioridad en mi vida, Señor. Ayúdame a madurar espiritualmente por medio de esta decisión. Padre, gracias de nuevo. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones. Gracias, Padre, por hacernos ver la importancia de este tema, Señor. Y gracias, como dije al principio, Señor, por darnos la libertad de tener una Biblia sin tener que esconderla, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de personas como los hermanos ahí en la China, que una paginita tienen que esconder, Señor, porque pueden ser llevados presos. Y nosotros, teniendo 3, 4 Biblias en nuestra casa, a veces no la leemos, Señor. Perdónanos, Señor, por ese descuido. Pero ahora que nos estamos comprometiendo contigo, renueva nuestra fuerza, Señor. Danos una nueva perspectiva. Danos un gozo, danos un deseo, Señor. Danos un aprecio cada vez mayor de tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo.